Hola gente, ¿cómo va? Bueno, hoy volví a hacer contenido propio después de un tiempo. No fue por estar de vacaciones sino por estar con otros temas. Y para el primer vídeo del 2025 me inspiré en algo tan actual como lo es la figura de los directores técnicos de los que tanto hablo en mi canal. Y para mejor sonido posible, hoy me reemplaza una IA. Como les decía, en una época en donde la figura del director técnico gana cada vez más relevancia. No es caprichoso repasar algunos casos de figuras que tuvieron pasos olvidables. En esta primera edición de esta zafa y para ir a lo seguro, empezaremos por Boca. La línea del tiempo empieza en los comienzos de la década del 80. Eran tiempos de una nueva democracia argentina y la situación económica de Boca podría resumirse en una marca. Estoy hablando de Vinos Maravilla, símbolo de toda una época. Un histórico auspiciante que lucía dentro de la franja amarilla por aquel entonces reflejo de la decadencia y crisis económica del Club de la Ribera. Pero para entender cómo empiezan los problemas deportivos producto de otro tipo de problemas y en tiempos en donde la figura del director técnico no era tan preponderante. O al menos, no se lo consideraba una figura como en la actualidad. Tenemos que volver a mirar el 1981 con la contratación de Diego Armando Maradona. En aquellos días el presidente del club era Martín Benito Noel, quien, en una operación muy arriesgada compraron al mejor de todos los tiempos en $10 millones, un dinero nunca manejado en el fútbol mundial. Boca se fue hipotecando al ritmo de la hiperinflación argentina de 1982. Y cuando Diego es vendido a Barcelona, Boca cobró monedas y le quedó una gran deuda. Luego de la etapa de gloria y lo que todos conocemos, llegaría la caída. Tras la salida de Silvio Marzolini en 1981, el club no tenía un mango. De nuevo, no hay plata. Por lo que la nueva dirigencia decidió apostar por lo que había a mano. Fue entonces donde surgió el nombre de Carmelo Faraoni, el Mariano Arrón de aquellos tiempos. Carmelo Faraoni nunca fue futbolista profesional. Sin embargo, tiene entre sus principales logros haber obtenido 3 ascensos a Primera División, con Deportivo Español, Unión de Santa Fe y Ferrocarril Oeste. Además, dirigió a Quilmes, Comunicaciones de Guatemala, la propia Selección de Guatemala, San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata. También dirigió la Selección Nacional Argentina en 1967 y 1968 previo al Preolímpico de México. Carmelo Faraoni llegó a Boca para dirigir el Metropolitano del 82, tras la partida de Vladislao Cap luego de un pobre desempeño en el campeonato nacional de ese año. Proclive a innovaciones tácticas y de carácter con mecha corta, Faraoni se topó con un Boca bastante empobrecido técnicamente luego del boom Maradona en 1981. Pese a eso, se las rebuscó para dar forma a un equipo combativo que pegó un tercer puesto en el Metro, detrás de Estudiantes e Independiente, a los que les ganó. En la Libertadores, a la que no se priorizó, hizo agua ya que quedó eliminado en primera fase en un grupo compartido con River, Jorge Wilstermann y The Strongest de Bolivia. Aquí el tema del recambio fue clave. Algunos jugadores del plantel asustaban a la hinchada y agrandaban rivales. Siguió hasta el año siguiente, pero los tiempos se acortaron en forma veloz. En un partido mediocre y que fue protagonizado más por los hinchas que por los jugadores. El primero de los Geneises llegó a los 27 minutos del primer tiempo por intermedio de Domínguez, con un cabezazo que Cousillas no... Porque la levantada de Boca lo seguían mandando en el partido Bocini y Marangoni. Pero aquí nos aproximamos al final. Minuto 89, la serie de rebotes al que finalmente, una vez más, Sánchez, después que el poste devolviera el tiro de 55 segundos, Domínguez ejecuta este centro. Y Gareca llega de esa manera a conectar el cabezazo y a poner 1-0, insisto, en la apertura de la segunda etapa todavía no había transcurrido el minuto. Eliminado por Argentinos Juniors en octavos de final del Nacional, en el Metro la cosa no mejoró y aguantó casi una rueda, una derrota 1-0 con Unión el 18 de septiembre de 1983 puso fin a su ciclo. En total dirigió 69 partidos oficiales. Ganó 29, empató 24 y perdió 16. Se convirtieron 102 goles y se sufrieron 72 conquistas en arco propio.
terminando su palmarés con un 42% de efectividad y, por supuesto, sin títulos. De carácter explosivo y temperamental en exceso, Faraoni vivía los partidos casi al borde de infarto y cualquier fallo o jugada polémica le hacían saltar la térmica y entrar al campo de juego a protestar y pelear con quien se cruzara delante. Dato de color sobre Faraoni: él fue quien incentivó al Bambino Veira a ser DT. El Bambino Veira siempre cuenta que fue Carmelo el que lo impulsó a ser técnico, ya que en la época de Ferro, lo mandaba a seguir a los rivales. Dice que le dijo: ¿lo ves bien el fútbol, Bambino? ¿Por qué no le hablas al profe de Amico para hacer el curso? Y así empezó. En la se le lleva entre tres de River, túnel a Gallego, jugándola muy bien al medio, se va Krasowski, Pico Tamer, siempre Krasowski con la pelota, le pegó al arco, ¡gol! ¡Golazo de Boca! Krasowski, Ariel Krasowski. Identificado más con Independiente que con Boca, la llegada del zurdo López como DT interino de Boca fue la consecuencia de varios traspiés del Sinaís. López empieza dirigiendo las divisiones inferiores del Atlético Nacional, luego de su retiro como jugador en 1977. Retornaría a la Argentina en 1979 cuando recibe la oportunidad de dirigir en Argentinos Juniors, dirigiendo a Diego Armando Maradona en sus años de esplendor con el equipo, llegando hasta el subcampeonato. En 1980 llega a Independiente de nuevo, logrando ahí su primer título como técnico. En lo que respecta a Boca, el zurdo López desembarcó en la dirección técnica de Boca en la mitad del Metropolitano del 1983. Llegó tras la renuncia de Carmelo Faraoni y el interinato por una fecha de Ernesto Grillo, conocido por ser el autor del Gol Imposible, pero esa es otra historia. Sus comienzos eran prometedores ya que con el equipo bostero en su primera participación logró ganar la Copa de Mar del Plata. Este golazo de Ariel. Para comer se coloca al centro, arriba Taylor, golpe de cabeza de Ciboleto Berta, como viene al arco, ¡gol! ¡Gol de Boca! Berta, el Berta Tornado, un Fórmula Turismo ideal para el verano, que toma la pelota en la puerta del área de volea para convertir con tiro bajo al palo derecho de Puentedura el segundo gol para Boca. Ataca Boca con la pelota Krasowski, se vuelca Ariel contra el área, sigue Krasowski entre tres, pasó notablemente, tiró al arco, ¡gol! Ariel Krasowski pasó entre cuatro jugadores de Independiente como Pancho por su casa, con una notable jugada del Oriental, pisó el área y sacó el remate bajo y esquinado. Mira Ruggeri arriba, arrancó con todo Tamer adentro, viene Gareca solo, si se la pone ahora sí, se la pone ahora sí, entró Gareca, Llegaría la hora de la verdad en el campeonato local tras varias crisis económicas del club. Su debut fue el 25 de septiembre y con goleada incluida. Un 4-0 a Instituto haciendo de local en cancha de Atlanta. Tras el triunfo ante la Gloria, se empató con San Lorenzo y se le ganó una noche a River 1-0 en la Liniers con gol de Berta. Su futuro parecía ser prometedor, pero la irregularidad se hizo moneda corriente y ese Boca del zurdo López pasó a ser una caja de Pandora. Saltaba de derrotas increíbles, perdió 5-0 con Nueva Chicago y 3-0 con Temperley en cancha de Atlanta, a pasar a meterle 5 goles a Talleres. Cholito Vega que me la mete cruzada y Gatti que me sale como fuera del área grande lejos, yo lo gambeteo y pateo, meto el segundo con todo el arco libre. Creo que meterle 2 goles a Boca, cuando empezó el segundo tiempo ya ellos jugado al ataque, ahí nos dejaron mucho espacio y ahí nos dimos cuenta de que ya podía ser una goleada. Vega
El remate, gol. Acuña. Cuando se cumplen 20. La orden de Calabria, Acuña. Vendrá el cuarto, a ver. Gol. De nuevo a Chicago. Vino el cuarto. Chicago 4, Boca 0. Jugamos de una a mí. Al contragolpe nueva Chicago. Vera Benítez, le sale Gatti. Vera Benítez. El remate, está el quinto. Gol de Chicago. Vera Benítez cuando se cumplen 42 minutos de la segunda etapa. Un equipo impredecible y desequilibrante de punta a punta. Tras finalizar séptimo en ese campeonato, se fue el año 1983 y llegó un 1984 que se convirtió pronto en un tobogán cuesta abajo que se llevaría puesto al técnico y también a jugadores y dirigentes. En el Metro la cosa se puso bastante más heavy. Luego de no ganar ninguno de sus primeros 5 partidos, el zurdo se las tomó el 6 de mayo luego de perder 2-0 con Talleres en Córdoba por la sexta fecha. En total dirigió 30 partidos. Ganó 10, empató 9 y perdió 11. Y su Boca hizo y recibió la misma cantidad de goles, 44. Como dato de color, en 2003 dirigió en España el Club Deportivo Badajoz de la Segunda División Española, el equipo comprado por Tinelli en aquel entonces, del que nunca más se supo qué pasó. Para la Apertura 2006 es contratado por Arsenal de Sarandí y así continuó su carrera de entrenador hasta el 2014. Y siguiendo con la racha de campañas malísimas. El arranque en el llamado Torneo Metropolitano de 1984 fue lapidario. Boca recién ganó su primer partido en la fecha 9, cosa que como les conté anteriormente le costó la cabeza al zurdo López. Empezaba una nueva era con nuevo interinato. Y como se dice o se decía antes, técnico que gana, no pierde. Una fría noche del 20 de mayo del 84, Dino Saani hacía su presentación oficial en el Gigante de Arroyito frente a Newell's S. El partido terminaría 0-0 y que finalmente no sería tan malo dadas las circunstancias, incluso el uruguayo Valerio atajó un penal. La ansiada victoria llegaría la fecha siguiente frente a Unión, con Dino Saani como nuevo técnico y en la ansiada reapertura de una Bombonera parcialmente habilitada. Para que sea una tarde completita, llovió y encima el gol fue casi en tiempo cumplido y de rebote tras errar Porté un penal en el arco de Casa Amarilla. La alegría se hacía presente de nuevo en el pueblo boquense. ¿Pero quién fue este personaje que asume el nuevo interinato? Dino Saani nació en San Pablo y fue jugador de Boca a comienzos de la década del 60. Casi 25 años más tarde volvió para cumplir el rol de director técnico, pero encontró una realidad muy diferente. Y bastante más dura. Porque a pesar del triunfo y lo que parecía ser una recuperación, el plantel se declara en huelga. Y a mediados de junio, la aparición de la cuarta división jugando en la primera de Boca y con las camisetas blancas frente a Atlanta. De los equipos ganadores del Puma, Armando Lamano había cambiado a un Boca anárquico institucionalmente y luchando por reabrir su Bombonera clausurada y zafar de los últimos puestos en el campeonato. Cuestión que el tipazo de Dino aguantó en su posición hasta el 7 de octubre cuando por la fecha 26 Boca perdió de visitante 2-1 contra Racing de Córdoba. Los problemas institucionales entre jugadores y dirigentes se lo devoraron en apenas 5 meses. Era tal el quilombo que incluso en 2 fechas en las que el plantel se plantó en huelga, la 15 contra Atlanta y la 23 contra Platense, dejó su lugar a otros interinos. Es decir, un interinato de un interinato. Nuevamente aparecerían Ernesto Grillo y Marito Sanabria respectivamente. De carácter huraño y parco tuvo varios cruces con pesos pesados del plantel, según sus propios compañeros el más duro con él fue Hugo Gatti, y se le achacaba su falta de comunicación. Saani quedó pegado a la debacle futbolística de 1984 pero, contra lo que muchos creen, su estadística no fue tan desastrosa. Dirigió apenas 16 partidos, casi un campeonato corto de los de hoy día, en donde Boca ganó 7, empató 4 y perdió 5. Y si nos ponemos rigurosos hizo casi las mismas campañas que algún Boca de Menotti o de Bilardo. Y con muchísimo menos plantel y recursos. Usted ya dirigió a Boca en 3 partidos. ¿Qué conclusiones sacó? Bueno, el motivo de estos partidos era la posibilidad de que yo hiciera una valoración del plantel, conocerlo en su intimidad, trabajar con ellos. Y las conclusiones son buenas. Creo que ha habido respuestas positivas de parte del plantel.
lo que no significa que haya que trabajar muchísimo más para alcanzar el nivel de rendimiento que uno pretende. El esplendor de la década del 90 ya había dejado atrás las etapas de otros técnicos de nombre como el Kai Aymar y el maestro Oscar Washington Tabárez, y Boca se enfrentaba ante una nueva crisis. Jorge Habager empezó su era en Boca Juniors un 23 de mayo de 1993 en un contexto de inestabilidad institucional y deportiva que marcó gran parte de la década de los 80 y principios de los 90 para el club. Su arribo fue parte de una estrategia de emergencia tras la salida abrupta de Oscar Washington Tabárez, quien había asumido el cargo con muchas expectativas pero no logró los resultados esperados. Es que a principios de los años 90, Boca Juniors vivía en la sombra de River Plate, que había consolidado su supremacía a nivel local e internacional con figuras destacadas y un estilo sólido. En contraposición, Boca se encontraba sumido en una constante búsqueda de títulos importantes, algo que no lograba desde el Metropolitano 1981, a pesar de contar con planteles costosos en distintos periodos. La presión era aún mayor porque el club venía de una sequía de campeonatos locales, un hecho inusual para una institución de semejante magnitud. A pesar de la obtención de la Supercopa Sudamericana en 1989, los hinchas y la dirigencia clamaban por un título de liga. ¿Cuántos partidos más necesitan para que el equipo tenga o haga evidencia de la forma en que usted pretende que juegue? Sí, lo que pasa es que ahora con Tucumán termina un campeonato, ¿no? Y termina un año deportivo. Lo que eso está fijando que a partir de la semana que viene, bueno, tengamos que definir algunas cosas, analizar si algún jugador se tiene que ir, la posibilidad de alguna incorporación que siempre está en un equipo como Boca. Y a partir de ahí, bueno, con todos los jugadores que se quedan, más los que se puedan incorporar, ir delineando el Boca que uno pretende, ¿no? Los partidos lo van a dar un poco las respuestas, cuando uno tiene jugadores capaces técnicamente y además, como son inteligentes, los plazos se pueden acortar, ¿no? Lo que pasa es que Boca obliga a que las respuestas no sean muy largas, así que bueno, trabajaremos intensamente para lograr lo que uno busca en el corto plazo. La dirigencia de Boca, liderada por Antonio Alegre y Carlos Geyer, decidió apostar por Jorge Habager, quien venía de dirigir con cierto éxito en Bolivia y Ecuador. Habager se había hecho un nombre en el fútbol sudamericano tras dirigir a clubes como Bolívar y Oriente Petrolero, y por su capacidad de trabajar en contextos difíciles, característica clave para enfrentar la presión constante que supone Boca Juniors. La elección de Habager también fue vista como una jugada para recuperar algo de estabilidad en medio de una constante rotación de técnicos. A pesar de no ser un nombre rutilante, Habager tenía experiencia trabajando con planteles modestos y apostando por el trabajo táctico. Habager asumió el cargo en un momento en que el plantel no lograba encontrar una identidad clara. Sin embargo, su estilo no terminó de encajar en un equipo lleno de figuras como Blas Giunta, Navarro Montoya y Sergio Martínez, pero con dificultades para lograr resultados consistentes. Su estancia fue breve, y aunque intentó imprimir su impronta, la presión y los malos resultados hicieron que su paso fuera fugaz. Pero así y todo, el profe logró conseguir un título. En 1993 Boca se consagró campeón de la Copa Nicolás Leoz. Una especie de Suruga Bank de aquellos tiempos donde se enfrentaban los campeones de las ligas sudamericanas. ¡Epa! La pelota que saca Vino Martínez para Monsi. ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Epa! ¡Epa! Martínez para gol, Martínez para gol, Martínez para gol, Martínez gol. ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Si viene McAllister! Los Javier McAllister. La Copa de Oro Nicolás Leoz 1993 fue la primera edición del torneo oficial organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue disputada por los equipos que se habían consagrado campeones en las 4 competiciones llevadas a cabo por Conmebol durante el año 1992, Atlético Mineiro, Sao Paulo y Cruzeiro, de Brasil, y Boca Juniors, de Argentina.
El certamen se desarrolló entre los días 7 y 22 de julio de 1993. El campeón fue Boca Juniors, tras vencer por 1-0 en condición de local a Atlético Mineiro en la revancha de la final, luego de empatar sin goles el partido de ida disputado en Belo Horizonte. Como tal, calificó para disputar la Copa Iberoamericana 1994 ante Real Madrid de España, que perdería el año siguiente. Los habituales 11 de memoria de Boca durante la Copa Leós fueron: en el arco, el Mono, Navarro Montoya, Chiche, Soñora, Juan Simon, Carlos Moya, aunque algunos partidos jugó Giuntini, y el Colo, Carlos Javier McAllister. En el medio estaban Claudio Rodríguez, Luis Medero, el paraguayo Gustavo Nefa y Carlos, el Chino, Tapia. Y adelante, el Beto, Carranza y Sergio, el Manteca, Martínez. Equipazo. Saturno e Carranza, acerte o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui em Buenos Aires. Pontualmente 21 horas, 14 minutos e 30 segundos. Guarda-metas Luiz Henrique faz. Sinalizou para o Milton, sinalizou para o Luiz. Está valendo! Na história de Boca Júnior e de Atlético Mineiro, nunca o clube brasileiro conseguiu derrotar o time argentino. 3 vezes em Belo Horizonte e apenas uma vez em Buenos Aires. O Reinaldo e o Ailton nessa distância, meu amigo, não dá para ver nem o branco dos olhos dos dois. Espicha um pouquinho, encosta um pouquinho mais por aí para o Roberto. Tá bem o Atlético na partida até agora. Cuidado agora, chuta para fora, isso, não vamos brincar. Manda para lá, escanteio, é melhor um escanteio do que tomar uma nas costas. Já vamos para 8 minutos da segunda etapa, olho no lance. Não é não, não é não, não é não. A arbitragem deu o gol do Boca. A arbitragem deu o gol do Boca. A arbitragem ficou parada atrás da zaga do Atlético. Quando observou a corrida da auxiliar do lado de lá, acabou correndo e confirmando o gol do Boca. É do Boca Júnior. Confira comigo no replay. McAllister. É dele a camisa número 3. Os setores atleticanos da loucura que vieram até Buenos Aires, tenho certeza também não ficaram decepcionados com a atuação do Galo Mineiro. Muito bem, nós estamos fechando mais uma vez uma transmissão internacional da Rede Bandeirantes de televisão, desde a cidade de Buenos Aires, capital da República Argentina, para marcar um próximo encontro com os amigos, desde a cidade de La Paz, no próximo domingo às 4 da tarde com o Brasil. Pero la alegría no duraría mucho, ya que el flojo andar en el torneo local, a pesar de haberle ganado a River en el Monumental, dejaría sin ánimos al profe, que se iría luego de una derrota en la Bombonera frente a Belgrano. Su llegada es recordada como una muestra más de los tiempos convulsos que vivía el club antes de su resurgimiento en la era Bianchi, a partir de 1998. Jorge, el Chino, Benítez llegó a ser entrenador de Boca en un contexto bastante caótico y de emergencia para el club, en el año 2004. Más precisamente en lo que parecía ser el fin de la era más exitosa de la historia del club tras la salida de nada menos que Carlos Bianchi. Venimos acá por primera vez juntos. ¿Cuál era nuestro proyecto? ¿Cuál era nuestro compromiso? Bueno, por la misma razón tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue. Y de así las cosas se aclaran y yo también me termino de enterar, porque la verdad quiero saber cuáles son por las razones, si yo estoy equivocado, por cuál yo estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que aclare. Me hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato, dijo que no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado, yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días, como es, a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, que donde, como es todos esos programas, no. Yo a los 52 años no estoy para eso. No es justo hacia la gente de Boca que ellos no sepan claramente cuál es el problema, porque si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir, no, Boca no puede hacer nada y el tema es una decisión mía que quiero dar por terminado un ciclo. Es no prolongar el contrato a partir del 1 de enero, ya está. Pero porque no hay ningún otro motivo de los que dice la prensa.
No, tenés que aclararlo acá. No corresponde acá. Tras gostearlo en aquella famosa conferencia de prensa, el entonces presidente Mauricio Macri se decidió por Miguel Brindisi, quien tomó el mando tras la salida de Bianchi pero renunció a finales de 2004 debido a malos resultados, incluyendo la derrota ante River Plate en el Superclásico y un rendimiento irregular en el torneo local, llegando a renunciar prácticamente desde el vestuario. En carácter, mi renuncia irrevocable. En medio de esa crisis deportiva y con poco tiempo para buscar un reemplazo de peso, el club decidió recurrir a un viejo conocido, Jorge Chino Benítez, quien en ese momento era el técnico de la reserva de Boca y conocía bien al plantel. Benítez asumió como una solución interina, pero terminó dirigiendo al equipo en el tramo final del 2004 y durante el inicio de 2005. El ciclo de Benítez se caracterizó por la irregularidad en resultados y un incidente que lo marcó negativamente. Durante la semifinal de la Copa Libertadores 2005 frente a Chivas de Guadalajara, Benítez fue protagonista de un hecho polémico, escupió al jugador Adolfo Bautista tras una discusión. No por aquí, por medio de la cancha, para el partido un minuto. ¿Cómo lo va a sacar por atrás? El recorrido que hace Bautista. Pero no se puede hacer ese recorrido. No se puede hacer ese recorrido, tiene que parar y sacar por acá. En vez de cruzar y era más rápido, pero así decidieron ellos. Y me voy por ahí y pasando por la banca de Boca, el técnico me escupe. Pero yo me iba tapando de toda la gente que estaban aventando cosas y él me escupe y pues yo sigo el camino. ¿Te habías dado cuenta que había sido él o no? No supe porque yo iba así tapándome y de repente nomás sentí, yo me quité, pensé que era cerveza o no sé lo que me habían aventado. Y hasta después que veo el video y le preguntan a él que por qué había hecho eso. Y él todavía negándolo, como a lo mejor pensó que no habían grabado esa acción, lo negaba que no recordaba de qué le hablaban. ¿Te involucra a vos? Voy a utilizar una palabra con un escupitajo hacia Bautista. Habrá sido, tengo eso, por ahí, por la edad debe ser que tengo eso. No me acuerdo. Si lo decís, no me acuerdo. Si me pasó, debo haber sido que tomé una pastilla mal tomada. Pero no me acuerdo lo que me estás diciendo. Este acto provocó indignación y terminó por sellar su salida del club. Aunque intentó llevar adelante su proyecto, el peso de los malos resultados sumado al papelonesco acto del salivazo y la presión institucional lo hicieron dejar el cargo. Su periplo como DT no tendría demasiado recorrido, ya que luego del papelón en Boca le llegaría la posibilidad de dirigir al Deportivo Quito en Ecuador para culminar en Guatemala, donde con el superprestigioso Municipal de ese país lograría 2 títulos. No se le conocen más trabajos como entrenador desde aquel entonces. El Chueco Alves, nacido en Olavarría. Hombre de Boca y más precisamente quien fuera reconocido como Pichón de la Candela. Como se conocía a las inferiores de Boca de antes, lo que en la actualidad sería el Boca Predio, asumió el cargo de técnico del primer equipo luego de la salida de Alfio Basile, quien dejó el club por falta de resultados. Y como todos los interinos falopa, su llegada también fue producto de un contexto complicado en el club. Tras la salida de Carlos Ischia en 2009 y un intento fallido de consolidar a Alfio Basile en su segunda etapa como DT, Boca atravesaba un periodo de crisis deportiva e institucional, con resultados pobres y un vestuario lleno de conflictos internos, especialmente con jugadores de peso como Riquelme y Palermo. La grieta periodística de aquel entonces. Por un lado estaban los riquelmistas. Por otro lado, los palermistas. Alves, quien era técnico de la reserva de Boca y ya había trabajado como ayudante en varias etapas del club, fue designado como entrenador interino a principios de 2010, luego de la renuncia de Basile en medio de un verano turbulento con derrotas en amistosos y un equipo sin rumbo. La dirigencia, liderada en ese entonces por Jorge Amora Meal, decidió confiar en Alves para intentar apagar el incendio mientras buscaban un entrenador de renombre. Sin embargo, la gestión de Abel Alves al frente del equipo fue breve y caótica. Dirigió a Boca durante el Clausura 2010, pero el rendimiento del equipo fue muy pobre, terminó en la 16ª posición con solo 20 puntos. El equipo no tenía un funcionamiento claro, y la presión de la hinchada, sumada a los problemas internos, complicaron aún más la situación.
¿Pensás que hizo bien Alves en hacer el cambio que hizo con Martín? Porque fue muy criticado el técnico. Es como que con el 0-0 había que dejarlo en cancha, porque siempre había posibilidades de convertir. No entiendo mucho la pregunta. Si te digo que no, se va a armar lío. Que no si estás te de digo acuerdo. que sí, se va a armar lío. Entonces no es una pregunta, es algo para armar lío. Hay que hablar de fútbol, el técnico es el que decide. Fue Boca, todo lo que ha surgido en las últimas horas, ¿qué sensaciones te trae? Sobre todo porque están involucrados ex compañeros. Ninguna, yo creo que si más hablamos lo que hemos estado ahí en Boca y más aumentamos todo lo que se va hablando es peor. Nos estamos olvidando de todo lo bueno que hicimos, de realmente lo que es el club Boca, que es muy grande. Entonces cada vez se va metiendo más gente y no lo hace bien. Yo no quiero pecar en eso y la verdad que me duele mucho. ¿Te sorprendió la participación del Chelo Delgado en este tema? No, bueno, cada uno puede opinar lo que sea. Te vuelvo a repetir, no hacemos daño entre nosotros. Me parece que hicimos algo muy importante en la historia de Boca y por eso no tenemos que aumentar todos los pormenores que puede suceder dentro de un vestuario o dentro de una institución como Boca. ¿Has podido tener contacto con Martín o con Román, que son...? Con Martín siempre, realmente estoy muy contento porque llegó al objetivo y tranquilamente puede dejar el fútbol porque llegó a lo que quería. Después del Mundial se puede descansar a la casa porque es su fenómeno. Mi presente es Inter. De ninguna manera Inter va a tapar todo lo bueno que hice en Boca. Boca fue mi club, fue el club donde estuve más de 10 años y todo lo que pueda hacer en Inter no va a tapar lo bueno que hice en ese club. La campaña es literalmente la peor de la historia, obteniendo el 35% de los puntos. Además de las papelonescas contrataciones de los defensores centrales Brainer Bonilla y Luis Alberto de Urgencia para afrontar partidos importantes por el escaso plantel que tenía en ese momento. Su ciclo quedó marcado como una etapa de transición sin éxito, y luego de su salida, Boca contrató a Claudio Borghi con la esperanza de recuperar el protagonismo. La etapa de Alves es recordada como uno de los tantos intentos desesperados de Boca por encontrar estabilidad en esa década. Renunció y fue sucedido por Roberto Pompey en la fecha 13 del campeonato. Actualmente dirige en Deportivo Camioneros. Déjame abajo tu comentario y like si te gustó el vídeo. Y decime de qué equipo te gustaría que haga otro vídeo de interinato falopa. Hasta la próxima.